Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos y todas a Ojalá, con un día cargado de noticias interesantísimas. Los fondos de pensiones que están ya en 358 mil millones de pesos. De eso hay mucho que decir, muchísimo. Y nos va a alcanzar el día, usted verá, para que hablemos de eso, de la riqueza que produce el pueblo dominicano, el pueblo trabajador. El aumento del número de turistas en la República Dominicana, Amber Cove, o Cove, como pronuncian muchos, allá en Puerto Plata, ya han ingresado más de 20.000 turistas. Y aparte de eso, desde luego, la tripulación de los barcos, que es también numerosa. Y desde luego, eso quiere decir que Puerto Plata se recupera como destino turístico importante de la República Dominicana. Pero además el aumento del turismo en sentido general, ya no solamente en Puerto Plata, donde se ha hecho un trabajo formidable, una inversión ingente, pública y privada. Ahí está la terminal Amber Cove o Amber Cove, inaugurada recientemente por el presidente de la República. Iniciativa privada, además, con el apoyo del gobierno, que demuestra que es posible que trabajando en conjunto desarrollemos nuestro país. Pero para mí la noticia más importante, la más importante de todas las que aparecen hoy en los medios de comunicación, es el acuerdo firmado ayer por el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, y el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano en representación, oiga usted, de 300, unos 300, poco más de 300 instituciones educativas católicas. 300 colegios, escuelas católicas en todo el país. Oiga el número, 300. Hablamos de más de 130.000, más de 130.000 estudiantes de la primaria y del nivel medio. Ahí están los dos ministros, el ministro Amarante Baret de Educación y un ministro también de la Iglesia, porque los sacerdotes son ministros también, se llaman así, porque la palabra ministro lo que quiere decir es servidor. Los que no lo sabían, la palabra ministro quiere decir servidor, porque viene de otra palabra del latín que quiere decir eso, servir. Ministrare en latín es servir. Minister, servidor. Eso es lo que quiere decir la palabra ministrare, y de ahí viene ministro, servir en latín. Los dos ministros, uno de la Iglesia Católica y el otro de Educación, firmaron ayer el acuerdo mediante el cual 300 instituciones educativas que estaban bajo la administración de la Iglesia Católica, instituciones fundadas desde luego por la propia Iglesia Católica, que tiene más de 50 años aquí
accionando en la educación dominicana con muy buenos resultados en la mayoría de los casos, desde luego, que tiene mucho que contribuir a la educación porque lo ha hecho y lo ha estado haciendo. Ahora, con la tanda extendida, la cantidad enorme de dominicanos y dominicanas que quería que sus hijos e hijas estuvieran en un sistema de tanda extendida, estaban abandonando las instituciones privadas, estaban abandonando. Pero además de eso, el Estado empezó a pagar mejor que las instituciones privadas. Con el 4% para educación, maestros y maestras querían trabajar y quieren trabajar todos en el sistema público, sistema de tanda extendida, que les va a permitir no solamente ganar más, ganar mejor, tener un mejor salario, tener mejores condiciones salariales y por lo tanto mejores condiciones de vida para ellos y para su familia, sino que además de eso, en el sistema público van a tener y tienen más posibilidades de prepararse, porque en el sistema público acceden a los diplomados, a los cursos de preparación de manera gratuita, dicho sea de paso además, a los cursos de preparación a las diferentes instituciones de educación del país, el INAFOCAN, el ISFODOSU, que es la Universidad para Maestros del Estado, el ISFODOSU, Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña, ISFODOSU se llama. Esa es la universidad de los maestros del país. Acuden allí a formarse gratuitamente también. Entonces, aparte de eso, tienen acceso a los cursos de maestría, de especialización, en fin, que maestros y maestras del sistema público, por primera vez en la historia de la República Dominicana, tienen muchísimas más oportunidades que maestros y maestras del sistema privado. Y eso estaba provocando una situación incómoda en el sector privado, porque el sector privado no tenía cómo, o no tiene cómo, ofrecer a sus docentes sin mayores costos esa formación a la que pueden acceder todos los maestros y maestras del sistema público. Además les permite una mejora salarial importante porque prácticamente hoy no hay maestros o maestras del sistema público cuyo sueldo esté por debajo de 40,000 pesos. Muy pocos no habrán llegado ya a los 40,000 pesos. La mayoría anda por el orden de los 40,000 pesos mensuales y caminando a más de 40,000 pesos mensuales. Y ese es un sueldo que, como usted entenderá, no lo podía pagar el sistema privado. Por lo menos el sistema católico, que tiene un compromiso mayor con las familias de menor ingreso, porque hay que decirlo, la educación religiosa, la educación católica, la que yo conozco por lo menos, tiene un compromiso con los sectores de menor ingreso del país. Por eso, pues no podía aumentar los costos a las familias al nivel que lo hacen instituciones privadas, que cobran mucho dinero a las familias, porque son familias privilegiadas, es decir, son familias de clase rica, muy rica, algunas de esas familias que van a esos colegios privados, que no son católicos la mayoría de ellos, son sencillamente colegios simplemente privados, son empresas privadas. Pagan bien a los maestros y maestras, nunca como la tanda extendida, también ellos tendrán problemas, desde luego. Pero ellos pagan mejor porque ellos cobran mucho más. Ellos cobran mucho más a las familias ricas a las que ellos les sirven. Ricas y de clase media alta, que también
asisten a esos colegios, que casi todos son bilingües, etcétera, son colegios, escuelas especializadas, pero a esas no tenían acceso la mayoría de la clase media dominicana, que se iba, huyendo a la mala calidad de la educación pública, se iba a los colegios católicos y a los colegios privados más o menos baratos. Pero ya eso se acabó, porque la tanda extendida vino a acabar con ese sistema. Ahora todo el mundo, todas las familias dominicanas, y sobre todo esas que estaban en los centros privados, católicos, 300, ahora mismo, que pasan a la administración, al sistema público, quiero decir, me imagino que seguirán con personal de las propias iglesias, personal directivo, el que han mantenido las iglesias ahí, porque además saben hacerlo, lo hacen bien. Pero que pasan al sistema público de tanda extendida y el personal de esas escuelas va a ser pagado por el Ministerio de Educación. Es todo un fenómeno, todo un acontecimiento que poca gente sabe valorar en su justa dimensión. Algunos medios lo han puesto hoy como noticia principal, periódicos, etcétera, lo han puesto en su página principal, otros no. Pero lo cierto es que casi todos lo tienen en algún lugar dentro de su información principal. Pero la realidad es que esa es la noticia más importante del día de hoy, es una noticia trascendental. Dígalo duro y dígalo donde usted quiera, con toda seguridad. Esa es la noticia más impactante del día de hoy, por encima de cualquier otra noticia. Es ese acuerdo al que acaban de llegar el Ministerio de Educación y la Conferencia del Episcopado Dominicano, mediante el cual más de 300 instituciones educativas que estaban bajo el sistema de administración de los colegios católicos, como les llaman, las escuelas católicas, pasan a ser escuelas ahora, colegios, bajo el sistema de tanda extendida, de tanda única, y pasan al sistema público. Pasan al sistema público. Antes, óigalo bien y usted lo recuerda muy bien, antes las escuelas públicas querían ser como los colegios privados. Las escuelas públicas todas aspiraban a ser como las escuelas privadas. Ahora, las escuelas privadas, por primera vez en la historia de la República Dominicana, quieren ser como el sistema público. Es la primera vez que eso ocurre, eso es un fenómeno inédito, fenómeno que no se había visto nunca antes, que ocurre por primera vez en la historia de la República Dominicana, y eso se debe a la implantación del sistema de tanda extendida, al 4% para la educación, destinado por el presidente Danilo Medina desde su primer año de gobierno. El 4% del Producto Interno Bruto para la educación del país ha conseguido el que se cambie de una manera radical y definitiva, porque esto no tiene vuelta atrás, es bueno que lo sepamos y que lo digamos, definitiva. Esto no tiene vuelta atrás. El sistema educativo dominicano se ha transformado y se está transformando y seguirá transformándose, porque no es solamente la construcción de las nuevas aulas, que ya vamos por el orden de los casi 20.000, de los 28.000 que se había propuesto el presidente de la República. Andamos ya rondando las casi 20.000, sin contar las que han sido reparadas, remozadas. Esas no están contadas, pero las reparadas, las remozadas, van camino ya a los 7.000-8.000 también, la cantidad de aulas mejoradas, para que se sepa. De manera que estamos en presencia de una verdadera revolución educativa, que no quiere decir nada más construcción de nuevas edificaciones, reparación de las viejas, no. Quiere decir transformación del currículum,
quiere decir transformación del sistema de administración, del sistema de gestión y de todo lo que tiene que ver con la educación, transformación de del propio personal docente, del personal administrativo que también es impactado por las nuevas prácticas que se están poniendo en marcha en la escuela pública dominicana. Un acontecimiento histórico, un acontecimiento trascendente, que es el fruto del 4% para educación y de la revolución educativa que está llevando a cabo el presidente Danilo Medina. Más de 300 instituciones del sistema privado pasan a ser ahora parte del sistema público de educación. Pasan también, por lo tanto, a la tanda extendida y pasan a ser parte del presupuesto de la República Dominicana de Educación. Quédese ahí. Gracias por continuar con Ojalá, que ahora vamos a continuar compartiendo con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas y con usted también todo el contenido de Ojalá. No se mueva.